Bien, buenas tardes. Iniciamos la sesión correspondiente al lunes 30 de agosto de 2021 y los temas que habremos de revisar a lo largo de esta sesión al menos son los siguientes. El tema que vamos a revisar el día de hoy son las teorías de reconocimiento de Estado, que ya hemos revisado en la sesión previa, y las teorías de reconocimiento de gobierno. Hemos visto que en el tema de las teorías de reconocimiento de Estado tenemos las constitutivas y las declarativas. Estas teorías que se dan en el contexto de la comunidad internacional son relevantes estudiarlas para entender el contexto en el que éstas se presentan, y en el caso de las teorías constitutivas es necesario que exista el reconocimiento expreso por parte de la comunidad internacional de que existe un Estado como tal. Es como si le dieran la bendición de la existencia del Estado, y bueno, que requiere forzosamente de que el resto de los miembros de la comunidad internacional se manifiesten acerca del nacimiento de un Estado. Y esto resulta importante porque empiezan a establecerse límites para aquel Estado o aquella entidad que demanda o que pretende controlar aún esta región del planeta por intereses políticos, económicos, bélicos, por los que ustedes quieran, se pueden manifestar por este medio. Cuando estamos hablando de las teorías declarativas, basta con que el Estado cuente con estos tres elementos, es decir, que tenga territorio, población y gobierno, y no requiere, digamos, de la bendición del resto de la comunidad internacional para existir. Es más que suficiente con que se mantengan o se demuestren la existencia de estos tres elementos para decir: aquí estoy, puedo actuar y puedo celebrar actos con otros estados, con otros países, y no es necesario que me hagan un reconocimiento dentro de la comunidad internacional. Existen algunos otros lineamientos, como en el caso de Europa, que atienden a otro tipo de elementos para tratar de identificar cuándo se da el nacimiento o el surgimiento de un Estado. Y bueno, tenemos algunos puntos intermedios que trata de conciliar estas posturas constitutivas y bueno, de las doctrinas declarativas, y que buscan mediarlo. Y el caso concreto es en Europa, con Checoslovaquia y también con Yugoslavia, que sabemos que se tuvo que dividir. Y bueno, sabemos que estos países o que estos estados tienen también una historia acerca de la manera en la que se ha dado principalmente su división o su nacimiento a nivel internacional. Y bueno, sabemos que existió alguna intervención de los países europeos para tratar de disipar la presión que había para el nacimiento de estos estados. Entonces, en el caso de Checoslovaquia, sabemos que esta se divide en dos estados, se divide en la República Checa y en Eslovaquia, y derivado de esto, observamos que Europa pues necesita mediar un poco entre estas dos posiciones, y lo que busca, ok, sí los vamos a reconocer, no vamos a hacer un reconocimiento expreso del nacimiento como tal de Estado, pero también no vamos a dejar que estos estados, ya que tienen su territorio, población y gobierno, surjan, lleven a cabo sus relaciones con otros estados y que hagan lo que mejor les parezca. Digamos que es un punto intermedio entre estas dos posiciones, porque de algún modo también hay un reconocimiento o hay un respaldo por parte de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo dicen, bueno, que ya tienes territorio, población y gobierno, puedes hacer lo que se te venga en gana, y eso es más que suficiente. Claro está que para el nacimiento de estos estados debemos atender que el momento en el que surgen también fueron a consecuencia de conflictos bélicos que trajo consecuencias desastrosas. En el caso de Yugoslavia nos queda claro que las consecuencias que dieron origen a este conflicto bélico de origen racial y demás fue lo que trajo como consecuencia la división o el cisma de este estado. Bien, vamos ahora a revisar por lo que hace a las teorías de reconocimiento de gobierno. Cuando hablamos acerca de estas teorías de reconocimiento de gobierno, es importante hacer notar que existen de algún modo dos tipos de gobierno: los de jure, que son aquellos que se encuentran o ascienden al poder mediante el orden constitucional previsto, y aquellos que son de facto. Cuando estamos hablando de gobiernos que se constituyen a partir de los hechos, vamos a observar que se puede acceder al poder mediante
mediante un hecho o mediante una cuestión que surge al interior del Estado y que trae como consecuencia la expulsión de las autoridades que se encuentran al frente de ese Estado. Se puede traducir en un golpe de Estado y como consecuencia de esto, de manera violenta, se pueden sustituir a las autoridades y se desplaza al gobierno que actualmente representa a ese Estado. Vamos a ver que de facto es aquel que se mantiene a sí mismo y es obedecido por los ciudadanos, es decir, los ciudadanos están conscientes de que este es el régimen que quieren y además es el que se obedece. ¿Puede contraer responsabilidad internacional por los actos cometidos? Claro que sí, porque si llegan a existir actos, por ejemplo, genocidas o cosas que puedan violentar normas de carácter internacional, estos gobiernos de facto pueden traer como consecuencia aparejada responsabilidad internacional. Si se cometen actos por parte de estos gobiernos de facto, puede ser que al Estado se le obligue a dar cumplimiento o simplemente para que repare el daño que fue provocado a algún tercer país, por ejemplo. Y tercero, vamos a encontrar que otra de las características que tienen estos gobiernos de facto es que para llegar a ser gobierno de jure requieren convocar a elecciones o establecer un nuevo orden jurídico para establecer ahora cuál es el medio o la forma en la que se tendrá acceso al poder. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia y aquí quizá debamos ubicarnos en la época de 1910 a 1917 en nuestro país. Nos queda claro que durante ese periodo tuvimos una lucha constante por el poder en territorio nacional. La Revolución Mexicana trajo consigo grandes cambios desde el punto de vista político y económico para nuestro país. Sabemos que para 1910 pues ya don Porfirio ya tenía algunos años en el poder y que derivado del tiempo que tenía en el ejercicio del poder ya había ciertos sectores de la población que no estaban conformes con que este señor permaneciera en el cargo de presidente de la República. Ya se había convertido para entonces en un dictador y pues se requería un cambio dentro de la organización constitucional y del gobierno de nuestro país. Derivado de esto, observamos los levantamientos armados en distintas regiones del país, algunos motivados por cuestiones de carácter laboral, como pudo ser en Río Blanco, y en Cananea, Sonora, donde tuvimos algunos levantamientos que tratan de reivindicar algunos derechos de carácter social o laboral. Así encontramos que en el sur del país tuvimos algunos levantamientos armados que trataban de reivindicar sobre todo el tema de la propiedad agrícola o agraria, y en ese sentido podemos encontrar que tenían claramente objetivos específicos que se buscaban plasmar en el ordenamiento jurídico. Lo que les trato de explicar es que durante todo el tiempo que, mientras no se expidió la Constitución de 1917, estábamos hablando de un gobierno de facto. ¿Por qué? Porque todavía no existía un ordenamiento jurídico que determinara quién debía de tener acceso al poder. Tuvimos problemas serios porque está en vigencia aún la Constitución de 1857, se tenía la figura del presidente, vicepresidente, y sabemos las continuas pugnas que hubo y que fue justamente una de las banderas que enarboló Francisco I. Madero del sufragio efectivo no reelección y la salida de Porfirio Díaz, por ejemplo, del poder. Aquí encontramos claramente que el ejercicio del poder, sobre todo de 1910 a 1917, hasta antes de la expedición de la Constitución, nos debe de quedar claro que quienes estaban al frente del gobierno, pues era un gobierno de facto, porque quienes estaban ocupando las principales posiciones al interior del gobierno mexicano, pues eran justamente los revolucionarios. Ellos eran los que estaban tomando las decisiones al interior del territorio, al interior de nuestro país. Y posteriormente, cuando se expide o entra en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, esta viene a organizar el acceso al poder, viene a identificar cuáles son las facultades, atribuciones y obligaciones que tendrán las autoridades que se encuentran al frente del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho esto, una vez que se expidió la Constitución y los gobiernos y las personas que accedieron al poder mediante lo establecido en la Constitución, ya la podemos considerar que inclusive hasta la fecha
los gobiernos han sido de jure. ¿Por qué? Porque ya ha sido conforme al marco constitucional previsto, ¿de acuerdo? Entonces, debemos identificar esta manera en la que se accede al poder. Quizá nos parezca a veces que es necesario que de manera violenta se sustituyan a todas las autoridades, porque hay en ocasiones en las que no queda margen para otra situación más que a través de la fuerza. Y justamente de esto, de cómo se accede al poder, es de lo que se ocupan justamente las teorías de reconocimiento de gobierno. Una vez dicho esto, vamos a encontrar que en las teorías o en las doctrinas que encontramos en cuanto al reconocimiento de gobierno, vamos a observar que tenemos la doctrina Jefferson, la doctrina Tobar, la doctrina Wilson, la doctrina Estrada y la doctrina de la efectividad. Estas son las teorías que tenemos en torno a la manera en la que se accede al poder por parte de algún grupo al interior de un Estado. Si ustedes se fijan, la doctrina más antigua que tenemos para análisis nos remontamos hacia el año de 1792 con Thomas Jefferson. En el caso de Jefferson, él sostiene que debe de reconocerse la existencia de un gobierno y si este es legítimo cuando existe el consentimiento por parte de su población. Fíjense bien que esta idea para su época era progresista. Estamos hablando años previos al inicio de la Guerra de Independencia en la Nueva España, en nuestro país, y claro está que esta doctrina influyó de manera importante, de manera significativa, en la manera en la que tenía que hacerse este reconocimiento de los otros gobiernos. Entonces, recuerden que durante este periodo pues se trató también de cambiar del lugar en donde o quién era considerado como el soberano. Recordemos que para esta época era predominante la idea de que el rey o el monarca era el soberano y estaban todas las funciones controladas por un solo sujeto, la ejecutiva, legislativa y judicial, estaban en manos del rey o monarca. De tal modo que se empieza a cambiar el lugar en el que debía residir la soberanía. En lugar de que fuera un solo sujeto el que decidiera el destino de un país, sus leyes y juzgara, esto se empieza a implementar la teoría por allá de Montesquieu, de la división de poderes y demás, y esto incide en la manera en la que se empieza a vislumbrar cómo debía de constituirse los estados. De tal modo que la soberanía, en lugar de que se fijara en una sola persona, se dice es que no es una sola persona en quien debe de residir en el pueblo. De tal modo que si la mayor parte de la población estaba de acuerdo con las nuevas autoridades que habían asumido el ejercicio del poder público, debía de entenderse que ese gobierno era legítimo. ¿Sí? Aquí todavía no estamos hablando de si se estaban de acuerdo o no con el orden jurídico previamente establecido, porque está claro que en el caso de las 13 colonias, así como en el caso de las otras colonias de los países europeos en América, pues seguramente pudieran ser considerados esos gobiernos ilegítimos porque no estaban cumpliendo con la legislación o con las normas previamente establecidas para acceder al poder. ¿Ustedes creen que si tenemos a Miguel Hidalgo y a todos los insurgentes levantándose en contra de la corona española, que ya sabemos que existen por ahí algunas teorías que nos señalan que finalmente lo que buscaban era la reivindicación de Fernando VII como el gobernante también de la Nueva España y que buscaban cierta apertura? Sin embargo, es importante hacer notar que al menos en ese momento los insurgentes de algún modo están en contra del régimen previamente establecido y bueno, se buscó un cambio. Entonces vamos a observar que dentro de la doctrina de Jefferson a lo que se le da prioridad es sobre todo a la voluntad o al consentimiento a la voluntad general que pudiera manifestar el pueblo. Vamos a encontrar que hacia el año 1866 se añade a esta teoría el deseo y la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones internacionales. O sea, no bastaba solamente con el simple hecho de que se diera el consentimiento de la población para que se considerara como legítimo, sino la capacidad que tenía este gobierno para asumir las obligaciones a nivel internacional
y cumplirlas, porque no basta solamente con asumirlas, se tenían que cumplir frente al resto de la comunidad internacional. Ahora revisemos lo que se sostiene por parte de la doctrina Tobar generada hacia el año 1907. Tobar fue el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, digamos que ocupó un puesto similar al que tiene Marcelo Ebrard ahora, nada más que en Ecuador, y vamos a ver que este ministro de Relaciones Exteriores sostenía que no debían de reconocerse aquellos gobiernos que hubieran accedido al poder a través del uso de la fuerza. Y fíjense bien el alcance que tiene esta teoría. Estamos hablando ya del año de 1907, estamos previo inclusive a la Primera Guerra Mundial, pero aquí ya estamos observando de que ya existía una preocupación a nivel internacional sobre el reconocimiento de quienes estaban accediendo al poder. Y aquí nos queda claro que para esta doctrina Tobar, pues no debía de darse este reconocimiento para quienes habían llegado mediante el uso de las armas, mediante el uso de la fuerza, para poder acceder al poder. Y este ministro de Relaciones Exteriores también expresó que ese reconocimiento debía de suceder únicamente hasta el momento en el que fuera modificado el orden constitucional. Entonces, para este autor, aquellos cambios que se dieran por la fuerza, al menos no debían de ser reconocidos, principalmente por el método utilizado para acceder al poder y sobre todo porque se había quebrantado el orden constitucional previamente establecido. Vamos a ver que dentro de la doctrina Wilson, nos vamos hacia el año de 1913, se sostiene que solo deben reconocerse a los gobiernos legítimos. ¿Cuáles son los gobiernos legítimos? Los que cuentan con la aprobación de la mayor parte de la población. Adelante, Diego. Perdone, profe, disculpe, ¿está compartiendo alguna pantalla? Ah, sí, y Es que no se está, no se está viendo nada. yo pensando que les estoy compartiendo el mapa y estaba la de la presentación. La de introducción, ajá. No se Sí, preocupe. gracias. No, ¿de No se qué? preocupe. Entonces, sí, aquí ya me había dicho Sibel en el chat y no, hasta ahorita lo estoy viendo el mensaje. Bueno, entonces tenemos que esta doctrina Jefferson, Tobar y Wilson están encaminadas a hacer el reconocimiento solamente de aquellos gobiernos que se consideran legítimos. Recordemos que pueden haber también algunos regímenes que pueden ser legítimos pero no legales, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la doctrina Estrada, que tanto la hemos escuchado, sobre todo en las mañaneras, pero fíjense que la doctrina Estrada se encuentra implícita inclusive en el artículo 89, fracción décima, pero vamos a tener que revisar si en el fondo la doctrina Estrada también tiene un cierto cargo de cuestiones de carácter político, y ahorita les voy a explicar el por qué. Fíjense bien que en el caso de la doctrina Estrada, Genaro Estrada fue también secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país y Estrada lo que buscaba, estamos hablando del año de 1930, y este secretario de Relaciones Exteriores al menos sostenía que debían de eliminarse todos los abusos que habían por parte de los otros estados en cuanto al reconocimiento de gobiernos. Y esto se sostenía porque puede ser que exista una fuerte injerencia del resto de la comunidad internacional en asuntos de carácter interno. Recordemos que en el principio de no intervención se entiende que la comunidad internacional no puede ni debe de intervenir en asuntos que le competen únicamente a los nacionales de ese estado. Y en el caso de la elección de la forma de gobierno y de sus autoridades, se entiende que es un acto que solamente debe ser competencia de los sujetos que se encuentran sometidos a la jurisdicción de ese estado. Si no les gusta, se cambian y punto. No debería en principio haber intervención de un segundo o de un tercer estado en la elección de la forma de gobierno. Lo que buscaba el secretario de Relaciones Exteriores de la época era evitar justamente todos estos excesos en los que se había incurrido, al menos hasta esa fecha,
en relación al reconocimiento de las autoridades que se encontraban frente a ese gobierno. Entonces, lo que se buscaba a partir de la doctrina Estrada era al menos que no se hiciera algún pronunciamiento respecto del cambio de las autoridades, en el entendido que esto corresponde decidirlo solamente a los nacionales de ese estado sin la intervención de naciones extranjeras. Vamos a ver que lo que se buscaba a través de esta doctrina era evitar la violación al principio de la libre autodeterminación. Recordemos que cuando estamos hablando del principio de libre autodeterminación de los pueblos, se refiere específicamente a la forma de gobierno que habrán de elegir al interior de ese estado. Si requieren o si necesitan una monarquía absoluta, de una monarquía parlamentaria, de una república o de lo que ustedes quieran, simplemente que no existe intervención del resto de la comunidad internacional, porque será el mismo pueblo el que determinará su propia forma de gobierno y se dotará de su aparato normativo. Vamos a ver que lo que se busca aquí sin duda es que se dé un respeto irrestricto a este principio. Pero fíjense bien cuál es la salida que buscó este secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Lo que se buscaba en esencia es que no existiera un pronunciamiento expreso por parte de ningún país en relación a las autoridades que se encontraban al frente del gobierno. Es decir, que no existía una calificación acerca de la legalidad o de la legitimidad de cómo se había accedido al poder. Y esto es importante porque tenemos algunos regímenes que pueden llegar desde el punto de vista legal a acceder al poder, pero no cuentan con el respaldo generalizado de la población, es decir, que no son legítimos. Pero también tenemos gobiernos que no son legales, pero son legítimos, es decir, que cuentan con aprobación de la mayor parte de la población. Y para buscar, digamos, una salida media, este secretario de Relaciones Exteriores dijo, ok, lo único que se va a hacer cuando no se está de acuerdo con algún otro gobierno, el presidente de la República o los órganos de representación del Estado mexicano deben abstenerse de realizar calificación alguna acerca de la legitimidad o de la legalidad de la llegada de estas autoridades al frente de ese gobierno. Lo único que tiene que hacer el Estado mexicano, ok, lo único que tendría que hacer es retirar a su personal diplomático de ese estado. Pero aquí, ojo, si bien es cierto, no se hace un reconocimiento expreso acerca de la aprobación de las nuevas autoridades que se encuentran al frente del gobierno, si yo retiro a mi personal diplomático, estoy de todas formas mandando una señal. Y esa señal que se está mandando al resto de la comunidad internacional es decirle, voy a retirar a mi personal diplomático. Si bien es cierto, el Estado mexicano no va a hacer un pronunciamiento acerca de la legalidad o de la legitimidad de las nuevas autoridades, también es cierto que si en el momento en el que se hace el retiro del personal diplomático, ustedes estarán de acuerdo que en el fondo se trata de un reconocimiento o de un desconocimiento tácito respecto de las nuevas autoridades que han asumido el ejercicio del poder público. No sé si estén ustedes de acuerdo con este punto, porque en el momento en el que el Estado mexicano decide retirar a su personal diplomático, le está diciendo de todas formas al nuevo gobierno que no está de acuerdo con las decisiones que se están adoptando al interior de ese Estado. ¿Sí? En el fondo, aunque no se diga nada o aunque no se exprese abiertamente que si se está de acuerdo o no con el nuevo gobierno, lo cierto es que si se retira el personal diplomático, se está mandando la señal de que no se está de acuerdo con la manera en la que se está organizando ese país. Como ejemplo de esto, pensemos ahora en Afganistán. El ejemplo creo que no puede venir mejor en este momento, porque sabemos que quien asume el poder ahora, sabemos que teníamos un régimen constitucional, legal, no sé si legítimo, no puedo decir nada al respecto porque no nos consta,
cuál es el sentir generalizado del pueblo afgano. Pero sí podemos advertir que con la llegada de los talibanes al poder nuevamente en Afganistán, ¿qué es lo que están haciendo países como Estados Unidos, Alemania u otras potencias europeas? Lo único que están haciendo es retirar a la mayor parte de su personal diplomático en esos lugares. ¿Por qué? Porque existe una abierta amenaza del Estado Islámico y bueno, específicamente de los talibanes, de empezar con algunas hostilidades en relación a algunos países de Occidente. Aquí podríamos estar hablando de un reconocimiento, digamos, un desconocimiento tácito de las autoridades que se encuentran, pero también es importante señalar que la salida que buscó Estrada en su momento es que no tuviera que decir si está como cuando jugamos en la primaria, si te vas con melón o te vas con sandía, o estás contra mí o estás en favor de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, para evitar esas condiciones que pueden darse desde el punto de vista de la política internacional, dijo, ok, no voy a decir si está bien o está mal, simplemente retiro a mi personal diplomático. Y en esto consiste la doctrina Estrada, que en principio México la ha seguido, en algunos casos también aclaro, en su favor, porque en algún momento o cuando hemos tenido justamente problemas con algunas otras naciones y por lo que hace a la manera en la que se accede al poder, este tema es como de Poncio Pilatos, de lavarse las manos, de decir, ok, yo no sé nada, a mí no me interesa, organízate primero tú al interior y principalmente con el argumento del principio de no intervención y el respeto también al principio de libre autodeterminación de los pueblos, que es lo que se trata de salvaguardar con la doctrina Estrada, con los asegúnes que ya hemos señalado. Y después tenemos una doctrina que se le ha denominado de la efectividad. Esta doctrina de la efectividad trata de reconocer o de considerar como legítimo al gobierno que efectivamente detenta el poder. Y aquí, ojo, si ustedes observan, no estamos hablando de la calificación de de la legalidad o no de quien detenta el poder. Solamente dentro de la doctrina de la efectividad, ok, tienes el respaldo de la población y efectivamente lo detentas, es decir, efectivamente ordenas, mantienes el control, estableces reglas en ese territorio que tú controlas para tu población. Luego, entonces, esta doctrina de la efectividad no se va a encargar de revisar el tema de la legalidad o de que si se cumple con el ordenamiento jurídico interno para acceder al ejercicio del poder público. Simplemente va a revisar quién efectivamente detenta el ejercicio del poder al interior de ese Estado. ¿De acuerdo? Sí observa el tema de la legitimidad en el sentido de que tiene que haber una aprobación de la población, pero para evitar meterse en camisa de once varas, pues basta con reconocer a aquellos que efectivamente controlan a la población y establecen, digamos que las reglas que pueden darse al interior de ese estado. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí lo tienen. Y bueno, pues vamos a abrir en este momento la mesa a debate para ver qué es lo que ustedes opinan. ¿Quieren empezar por Cataluña o quieren empezar por Palestina? ¿O decido yo? Bueno, que sea entonces Palestina de quien vamos a abrir el debate. ¿Quién quiere iniciar? Diana, anda. Estefanía. No me digas Estefanía, Oh, bueno. porque si no siento como que me está regañando. Bueno, entonces no digo Estefanía. Adelante, Diana. O quien haya hablado ahorita. Sí, pues es que como tal yo no tomé una postura de quién está como en lo correcto, si
Palestina o Israel. Entonces, en realidad solamente como que me informé de la situación y llegué a la conclusión como de que si el Estado necesita de esta bendición que usted nos decía a un inicio de la clase para ser Estado, o basta con que tenga los elementos que ya habíamos visto: población, territorio y gobierno. Y aquí, bueno, con el caso de Palestina, pues yo llego a la conclusión de que sí, yo creo que son con Palestina y Cataluña, porque los analicé justamente los dos, y yo creo que es necesaria esta bendición sí o sí. Y no solamente podemos decir que existe el Estado cuando ya tiene estos tres elementos, o sea, sí o sí necesita este reconocimiento, y a su vez pues se necesita que estén presentes estos tres elementos, porque lo que pasa en Palestina es que el reconocimiento ya se los había dado la ONU, pero como no tenían un territorio pues bien, un territorio establecido, hasta la fecha se siguen peleando y no se ponen de acuerdo, por lo que veo o por lo que vi, en lo que me informé un poco. Se echan la bolita de que lo que quieren es acabar con los ataques terroristas, pero siguen atacando. Entonces no hay un acuerdo claro, no hay un acuerdo sólido, y pues pasa esto, ¿no? Que tienen a lo mejor esta bendición, pero justo porque no tienen establecidas la parte de hecho, que podríamos decir que la parte de hecho es tener esta parte de población, territorio y gobierno, no pueden ser un Estado. Y ahora, ¿qué pasa con Cataluña? Pasa algo similar, solo que ellos no tienen esta bendición y por lo mismo no se han podido, no han reconocido esta independencia, vaya, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que da con esta maravillosa bendición de la comunidad internacional? No han podido, es más que nada un tema económico, o yo así lo consideré, porque teniendo esta bien llamada bendición de la comunidad internacional, ellos pueden suscribir tratados, pueden pedir préstamos al Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sin esta parte, sin este reconocimiento, pues no, económicamente no va a ser un Estado solventable. Entonces, sí o sí, llegué a esta conclusión de que se necesitan el uno al otro forzosamente. En Cataluña no tenemos el reconocimiento de la comunidad internacional, y en Palestina no se ponen de acuerdo porque están en un conflicto por territorio. No tienen la parte de hecho. O así yo fue la manera en la que lo consideré. Muy bien, Diana, Dianita. Adelante, Alejandra. Hola. Bueno, yo considero que lo que pasa con Israel y Palestina es aún más complejo, porque lo que pasa en Cataluña, pero primero voy a ir con Israel y Palestina, porque lo que pasa en eso, o sea, por lo que yo estaba leyendo, es que no se llega a un acuerdo porque ninguna de las dos partes siente que le conviene unirse. Bueno, o sea, que les conviene llegar a un acuerdo, ¿no? Porque estaba viendo todas las varias listas de acuerdos que han llegado, y por ejemplo, se ha tratado de que que se divida el territorio en un 50 y 50, pero eso no funcionó. O luego también estaba diciendo que está el problema de que no quieren anexar los judíos, bueno, Israel no quiere anexar a Palestina, porque entonces los judíos se volverían una minoría, porque ya hay de por siempre, te explicaban con números, ¿no? En Israel ya tienen 1.5 por ciento no, 1.5 millones de personas, creo que era, o billones, una cosa así, no, millones, creo que se ve, que 1.5 millones de los habitantes que ya son de Israel son musulmanes. Y luego Palestina tiene una población de 8 millones. Entonces, con eso los israelitas sienten que los judíos se volverían una minoría. Entonces, por eso tampoco les gusta mucho la idea de unirse. Entonces, yo siento que lo que pasa con Palestina es que está en un como limbo jurídico muy extraño, en el que no pueden llegar a una solución pacífica porque ninguna de las dos partes quiere llegar a una solución pacífica. Pero tampoco pueden ser un territorio completo porque todo lo que les ha pasado alrededor de su contexto histórico los ha llevado a ser, pues, a que están tomando decisiones sobre su país y que generalmente no los incluye, ¿no? Justamente vi una entrevista que decía una persona que es palestina
y su opinión sobre la situación, ¿no? Que él fue refugiado de lo que tiene un nombre, el Nabuki creo que es una palabra, no, Nakba, que es catástrofe en árabe, y es un día, fue una gran, fue un gran movimiento de refugiados, en los que muchos refugiados salieron de Palestina, y bueno, está muy interesante porque justo el entrevistador cuando te da el contexto te dice que pasan dos cosas, ¿no? O sea, que puedes ver las diferencias que hay entre los dos países y la diferencia y lo complejo que es el conflicto en tan solo en cómo los dos países ven el problema. Los árabes lo ven como una catástrofe y lo mencionan como un día triste porque ellos fueron prácticamente los corrieron de su hogar, mientras que los israelitas lo ven como una situación ajena a ellos o como una situación que es normal en la guerra, ¿no? Entonces, justo lo que menciona esta persona es que lo que trata de explicarte de cómo deberíamos de ver a Palestina en este conflicto es como una persona en la cual, o sea, te lo menciona, una persona en la cual no le están dejando negociar sobre las cosas que le corresponden a sí misma, ¿no? Entonces te dice que es como si fuera un juicio cuando te declaran incapaz y que tú estás viendo cómo los demás están negociando y hablando y diciendo y opinando, pero nadie nunca te pregunta qué es lo que tú quieres. Y entonces él te dice, desde el momento en el que los israelitas llegaron a Israel, se han tomado decisiones en las que no están incluyendo a Palestina. Entonces siento que eso es algo muy interesante y algo que generalmente, por lo menos en los medios que yo sigo, no se menciona que es el lado palestino, ¿no? Por eso lo investigué yo específicamente, porque siempre me he rodeado del lado de Israel. De hecho, tuve un maestro que él era pro Israel en esta situación y justo fue muy refrescante y muy interesante para mí ver el lado de Palestina. Y sí considero que lo más complejo de este problema es que no creo que se pueda resolver. Y bueno, me acuerdo de lo que decía Consuelo Sirvente en su clase cuando vimos el conflicto Israel y Palestina, que decía, Palestina va a desaparecer. O sea, y nos dio toda su teoría de por qué Palestina va a desaparecer. Y pues considero que lo más complejo o lo más difícil de este tema es que ninguna de las dos partes del conflicto se pueden sentar en una misma mesa para negociar, porque ninguna de las dos está interesada por diferentes situaciones. Y es cierto esto que nos comenta Sale, porque finalmente no quieren ceder ninguna de las dos posiciones. Finalmente tenemos interés desde el punto de vista religioso más que de otro tipo, y es donde no están dispuestos a hacer concesiones ni Israel ni Palestina. Ninguna de las dos posturas quiere ceder. Finalmente estamos hablando de terreno en donde es sumamente difícil porque tenemos que, para empezar, en toda esa zona del planeta tenemos el nacimiento de las tres principales religiones en el mundo. Tenemos por un lado el judaísmo, por el otro tenemos a los musulmanes, pero también tenemos al cristianismo de por medio. Quizá las posiciones antagónicas aquí, pues sí son el judaísmo y los musulmanes, que son las que se encuentran claramente enfrentadas. Y es complicado dar una salida a esto porque no quieren, no pueden, dadas los obstáculos, sobre todo ideológicos y religiosos, que existen al respecto, y que es complicado encontrar una tercera salida, porque tanto para los israelíes como para los judíos, pues ambos consideran que tienen derechos sobre ese territorio. Entonces eso es lo que ha traído el conflicto durante un largo periodo de la historia, y pues se vino a agravar principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos cuáles son las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial y del por qué prácticamente se pusieron de acuerdo unos cuantos en asignarle ese territorio a Israel. Y justamente como lo mencionas, es como el tema de un incapaz, todo se decide sin tomar en consideración lo que pueda pensar, sentir o su opinión respecto al tema, porque es lo que está ocurriendo en realidad con Palestina. Si están en medio del problema, las decisiones que se toman por el resto de las potencias
realmente afectan la vida diaria de los individuos que habitan estos sitios y pues que están en medio ahí, como bien lo señalas, en el limbo jurídico. Muchas gracias, Ale. Fue muy buena tu participación. Adelante, Ángel. ¿Ya me escucho? Sí, ya te escuchamos. Ah, me pongo nervioso. Buenas tardes a todos. Yo Buenas tardes. considero que el problema de Israel y Palestina tiene alguna repercusión histórica, pero antes de arrancarme con eso, de esa repercusión histórica, quisiera hacer algunas consideraciones generales, que a veces se suelen confundir, por ejemplo, el término israelí y israelita. Israelita. Okay. Israelí es el gentilicio adecuado para referirse a personas que tengan la nacionalidad del país Israel. Israelita son los practicantes ortodoxos del judaísmo. Otra consideración es sobre Palestina. Palestino es el gentilicio adecuado para referirse a las personas que radiquen en el pseudo estado de Palestina, como quieran verlo. Y árabe es una consideración geográfica y cultural que integra a una comunidad. Por ejemplo, como la consideración de Latinoamérica, que es una cuestión geográfica y cultural. Así aplica también para los árabes, es una cuestión cultural y geográfica. He tenido esas consideraciones generales. Bueno, voy a empezar. Israel desde el principio ha sido un punto de inflexión de de tres religiones monoteístas. La primera fue el judaísmo, que actualmente su punto de interés es el Muro de los Lamentos. Por parte del Islam, está el templo de donde Mahoma ascendió al cielo, y del cristianismo, ahí fue en Israel también la ejecución de Jesús. Por eso Israel es un punto de interés para las tres religiones. Después, en los procesos de colonización, esa parte fue vasalla de los británicos, y lo denominaron el mandato británico palestino. De ahí nace esa consideración de que Palestina que esa zona es de Palestina, porque fue denominada por podríamos decir, los colonizadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, se vio debilitada el ejército británico y tuvieron que ceder ante la ONU esos territorios, y ahí fue donde se llegó al acuerdo unilateral de una parte que era predominantemente judía, de que ahí se establecería el nuevo Estado judío, sin considerar a las minorías árabes que radicaban ahí. Después de eso, se desataron varios conflictos, como la guerra del Yom Kippur, que fue el conflicto árabe-israelí, donde se involucró Egipto, y ahí podemos ver cómo la participación internacional tuvo un gran peso, porque al final de la guerra Egipto consideró a Israel legítimo, y como los demás países siguieron con esa postura de considerar a Israel ilegítimo, y siguen hasta la fecha. Los países son numerosos. Y en la actualidad, yo veo complicado la integración, bueno, no, corrijo, el reconocimiento de Palestina, porque los estados, las grandes potencias tienen más consideración de Israel que una minoría en la franja de Gaza, como lo es Palestina. Y, y eso es todo. Yo pienso, eso es todo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ángel. No sé si alguien más quiere exponer su punto de vista porque sí es sumamente complejo este conflicto y pues a mí me gustaría escuchar las voces de ustedes porque sé que algunos podrán estar del lado de Israel y algunos otros podrán estar del lado de Palestina y pues sí me gustaría escuchar las posiciones que pueden asumir al respecto. Adelante. ¿Nadie?
Yo, David, Adelante, David. es que, o sea, como bien mencionaba Diana, es muy difícil ponerte en una postura o en o sea, si estás de Palestina o Israel, que más allá de eso es como un conflicto que la población está teniendo, o sea, como bien dijo el territorio, o sea, no hay territorio ahorita, no hay un territorio específico, entonces decían, ahí estaba viendo también un artículo que estaba leyendo, que esto era también un conflicto de ideales y religiones, ¿no? Entonces, más allá del territorio y el gobierno y todo lo que conforma a los estados, este conflicto nunca iba a dar nadie su mano a, pues sí, a torcer, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era tan importante para uno, para el otro, su religión. Y en mecanismos, bueno, siempre como que me quedó la idea de que la profesora siempre nos decía que cuando llegaban a un acuerdo, siempre en un acuerdo había sí o sí una persona que perdía. O bueno, no era tanto que perdiera, sino que cediera. Y en este caso, o sea, estuve leyendo e investigando y no, o sea, ninguno cede o ninguno quiere ceder. Entonces yo siento que va allá también por los egos y todo esto que tiene la misma población con su otredad. Y pues sí, y entonces yo llegaría a la conclusión que, que como también igual, es que Diana es muy, ¿cómo se dice? Muy concisa, pero igual llegaría a esa conclusión de que siempre va agarrado de la mano, o sea, los tres elementos del Estado con el reconocimiento de, pues, de lo exterior, ¿no? Entonces, si no hay estos cuatro elementos, por así decirlo, no hay Estado, no hay nada. Muy bien, muchas gracias, David. Jonathan, ¿no quieres opinar al respecto? Bueno, pues si quiere un poquito, nada más que estaba checando unos apuntes que me acordé que mi profesor de sistemas nos habló al respecto de la religión, como ¿cómo se llama? Permítame. Bueno, cuando estábamos viendo los sistemas jurídicos nos habló que en este caso los musulmanes y los pertenecientes a ese tipo de zonas, de regiones, estaban muy apegados a la religión, así que termina siendo muy influyente incluso en la forma de gobierno. Y aquí tengo anotado que pues el Corán, que es en el que se basan algunos de ahí bueno, que me parece que lo escribió el profeta Mahoma, fueron anotaciones que hizo a través de, pues, que se comunicaba a Dios con él. Entonces empezó todo, desde ahí fueron siguiendo todas las palabras que él iba predicando y de ahí se surgió la fuente del derecho. Y pues aquí tengo diversas anotaciones, no sé si pueda leerlas. Sí, si quieres hacerlo. Ok, que aquí tengo en determinados países de la comunidad islamista no significa que no tengan o puedan encontrar alguna otra codificación. Al no preverse resolución por expertos del Corán, se establecieron diversas normas jurídicas para la regulación de la sociedad. Y pues ya en nos va, bueno, se va ejemplificando pues diversas formas en las que van tomando las decisiones. Así que a final de cuentas, yo siento que al no tener tal cual un derecho escrito formal o que no tenga tanta influencia religiosa, puede haber diversas variantes que pueden complicar la solución en este conflicto. O al menos así lo veo yo, así que pues prefiero permanecer en un punto medio. Muy bien, Jonathan. Y es que sí es un problema sumamente complejo porque inclusive cuando estamos a nivel familiar, yo creo que, no creo, estoy seguro de que inclusive en la familia hemos tenido hasta pleitos de ese tipo cuando alguien de la familia, por cuestiones personales, decide cambiar de religión y a veces no hay ni siquiera punto de conexión entre unos y otros y genera graves problemas. Si eso lo podemos observar así, digamos, a nivel micro, imagínense este conflicto si lo escalamos entre pueblos, porque realmente aparentemente son irreconciliables, tanto los intereses de los israelíes con la precisión que nos hicieron hace un rato, frente a los palestinos y realmente desde el punto de vista ideológico genera serias contradicciones
y lo cierto es que también los palestinos están abiertamente desplazados de esta zona. Adelante, Scarlett. Bueno, pues yo realmente justo iba a comentar eso que acaba usted de comentarnos, que la religión es uno de los puntos más sensibles que se ha visto a lo largo de la historia. Finalmente es algo, o sea, son las creencias para muchas personas más profundas que tienen y sobre todas las cosas, para muchas personas en el mundo está su religión. Entonces, en cuanto a las religiones que practican, las personas que practican el Islam o el judaísmo, se me hace importante como, o sea, por ejemplo, México es un país mayormente católico y estamos más familiarizados con esa religión. Entonces, aun cuando no la practiquemos. Pero siento que tanto en la religión del Islam como en la religión del judaísmo, existen muchos estereotipos que realmente también nos hacen perceptibles de emitir juicios, siento yo, bastante desinformados y pueden dañar a las personas involucradas. Entonces, para mí, no sé si hay un posicionamiento correcto, no sé si hay un posicionamiento como tan tajante de decir esto sí y esto no, porque no conozco de todos sus matices, ¿no? O sea, solo conocemos lo que lo que hemos visto en redes sociales o en documentales o en noticieros, pero no realmente a viva experiencia qué está sucediendo y cómo ellos perciben este conflicto. Y siento que es necesario también saber su parte. Y es importante escuchar lo que tienen que decir ambos lados. En alguna ocasión allá en la facultad frecuentemente han invitado al embajador de Palestina en México, un poco para hacer eco en la sociedad mexicana acerca de la postura de Palestina frente al conflicto. Y también han invitado a gente que evidentemente defiende la postura de Israel al respecto. Y es interesante escuchar ambas partes porque por un lado tenemos a los palestinos que dicen, bueno, pues es que yo estaba en mi casa y literalmente me están sacando de mi casa, o sea, no es de que en sentido figurado me están diciendo que los están expulsando, los están sacando y los están echando a la calle en un territorio que previamente ellos estaban controlando, están ocupando, tienen sus familias, sus fuentes de trabajo y demás, y de repente llega por lo que tú quieras, llegan los israelíes, llegan y simplemente los expulsan de esa porción del territorio, los sacan de esos lugares, construyen nuevos edificios y es ahí a donde llegan a vivir ellos. Es complicado y sería, digo, es muy difícil encontrar que inclusive pudiéramos sentar a un israelí y a un palestino a que traten de dialogar sobre esto, porque efectivamente no se van a poner de acuerdo, y no se van a poner de acuerdo porque son cuestiones ideológicas y religiosas las que están de por medio. Adelante, Daniela. Bueno, sí, algo que también estoy investigando y que también creo que es importante ponerlo sobre la mesa es que el daño que ha ocasionado este conflicto, porque algo que había investigado es que al menos habían muerto unas 207 personas durante los 7 primeros días de hostilidades entre el ejército de Israel y las milicias palestinas, igual que la mayoría de víctimas que se han registrado ha sido como en el territorio gazanti, así que en bombardeos igual han muerto israelíes palestinos, han sido como 197 y también más que nada que al menos han sido entre menores de edad, entre mujeres, que al menos son también civiles, que son entre niños y soldados, y creo que es algo que también se tiene que poner, que no solamente son como las milicias, que también está afectando a los civiles que están entre esas guerras. Muy bien, muchas gracias, Dani. Adelante, Peralta Ramírez. Es que no aparece Nayar. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo aquí voy a aprovechar igual un poco de una teoría que justamente me acordé de mi otra carrera, que es ciencia política, y el cual menciona que precisamente antes existía, más bien no existía esa necesidad como que de un reconocimiento internacional, porque existía esta, no sé si hay que llamarlo forma de Estado de gobierno, que era un régimen
autoritario, vaya, de un rey donde él centraba todo el poder y era su palabra, no existía pues como que comentarios para que estos comentarios reflejen algún, no sé, alguna perturbación en su reinado o algo así. Tras una, no me acuerdo muy bien, pero en un cierto tiempo, se inició como que estas teorías de que no solamente se debe existir como que ese reconocimiento de esas tres características del Estado, sino que esta nueva teoría asigna también lo que es un reconocimiento internacional, ya que estos estados ajenos tienen incluso un poder de reconocer nuevos estados que antes no se tenían por este factor de tener algo unitario. Entonces, incluso se menciona que ya existe esa combinación con otros factores más, que ahorita no más recuerdo, bueno, no más recuerdo esos otros factores, pero el autor creo que era David Easton, menciona como que esa teoría que se me hizo como que igual apropiada mencionar. Y pues sí, prácticamente esto vendría igual dando como que ejemplificación a lo de Cataluña, que hay que ponerlos igual en el contexto histórico, ¿no? De que ellos hablan de que no tienen una identidad compartida, que ya me acordé, ese es un factor, la identidad, el cual se arraiga bastante a la persona, de dónde es. Entonces, son como que diversos factores que también hay como que tener en cuenta ya en estas nuevas teorías que se van dando. Pues bien, miren, ya no tenemos ahorita tiempo de discutir el tema, pero me gustaría mucho escuchar en la próxima clase, por ejemplo, a David, para que nos expresara qué fue lo que escuchó en la conferencia donde está el embajador palestino, porque no es lo mismo escucharlo a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, porque efectivamente, como lo han señalado, puede existir un sesgo, y el sesgo, pues evidentemente es claro a partir del medio que hace el análisis del asunto y bueno, puede traer consecuencias. Ya he tomado la captura de pantalla, entonces nos veríamos en la sesión del próximo miércoles. Cuídense mucho y reciban un abrazo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro. Gracias, Igualmente, profesor. nos vemos. Maestro, hasta luego, excelente tarde.